Buen día, vamos a explicar nuestro proyecto. Se trata de automatización de lavado y llenado de botellas. Este se hace gracias al automata que ven en pantalla de la empresa Schneider Electric. El proceso inicia básicamente con una botella que vemos en la parte inferior que se mueve en una banda transportadora con el motor que ven a la derecha. Este es un ejemplo de la banda transportadora y este es el motor. Llega a la primera sección en la cual con un temporizador tendrá un lavado de 10 segundos y se llegará hasta el punto donde dice operario gira las botellas. Aquí el operario manualmente volteará las botellas para que queden en posición normal. Este llegará al sitio B2 donde un sensor óptico la detendrá y llenará la botella respectivamente. La programación, pues vamos a revisar la simulación. Entonces, para iniciar o continuar con el proceso, pues vamos a iniciar con un selector. Entonces, cuando se nos llegue la señal del selector de iniciar, bueno, va a llegar por I0, entonces la banda va a empezar se va a encender. De I0, la banda se enciende. A su vez, pues esta banda se enciende por medio de un contactor, el cual tiene, pues vamos a colocar unos contactos auxiliares, los cuales vamos a enviar su señal a la entrada del PLC. Entonces, por ende, cuando se activa la entrada, cuando se activa la salida 0, entonces la entrada 2 también va a estar activa, porque esa entrada está conectada al contacto auxiliar de este contactor. Bueno, entonces, bueno, ya el proceso se encendió, que es lo que se esperaba, y ahora el proceso, las botellas van a venir avanzando desde allá hasta que lleguen a este punto. Cuando lleguen a ese punto, lo que va a suceder es que el sensor fotoeléctrico va a enviar la señal. El sensor fotoeléctrico la señal está a la entrada 1 del PLC. Entonces, cuando suceda eso, ¿qué va a hacer? Va a parar el proceso. Como se puede observar, el proceso se detuvo. Entonces, se supone que si el proceso se detuvo, este contacto también se cerró. Entonces, si este contacto se cierra, lo que pregunta si el proceso se detuvo, se debería asegurar la botella. Entonces, para asegurar la botella, sabemos que se realiza con la salida Q1. Entonces, se debería activar la salida Q1. Se cerró el contacto, se activó la salida Q1. Entonces, la salida Q1 es una válvula neumática que lo que se encarga es de hacer cambiar la posición del cilindro, de un cilindro neumático, se encarga de elongarlo o estirarlo. Entonces, bueno, entonces se asegura la botella cuando el cilindro avanzó, y cuando el cilindro avanzó, pues queremos saber si la botella está asegurada. Como lo sabemos, con un sensor magnético, ¿no? Colocado al final del cilindro, pues vamos a saber si la botella está asegurada. Entonces, cuando el cilindro esté totalmente estirado, eh, este, este sensor o este detector nos va a enviar la señal, a la entrada del PLC. Entonces a la entrada I3, se supone que si la botella está asegurada, entonces se activa la entrada I3. Se activa hace rato. La entrada I3. Entonces se activa la entrada I3 y por tanto se enciende la bomba con el líquido 1. Entonces, si se enciende la bomba con el líquido 1, debería estar la salida I2, como puede observar, y además asegurada la botella, porque pues es lo que se espera. Ahora vamos a ver que la válvula se tiene que abrir. ¿Cómo sabemos si se enciende la bomba? Entonces contamos con un contacto auxiliar. El contactor es el que enciende la motobomba. Cuando se enciende esta salida, se activa, el contactor auxiliar va a enviar otra salida hacia la entrada del PLC, o sea la I4, como se puede observar. Entonces ahí es donde se activa la entrada I4. Entonces, listo, la entrada I4. Entonces, por tanto, ¿qué hizo? Pues se abrió la válvula. También de la misma válvula, con un sensor magnético, vamos a identificar que la válvula esté abierta. Entonces, cuando esté abierta, el sensor va a enviarnos una señal, y esa señal nos va a decir si está abierta o no. Entonces, si realmente está abierta, empezará a contar 10 segundos. Entonces, cuando llega I5, temporiza
10 segundos y se debería cerrar la 3, que es la de la válvula. Y entonces él empieza a contar. Pasados los 10 segundos, como puede observar, la salida se desactivó. Entonces se cerró la válvula. Entonces ahora preguntamos a la entrada. Entonces si se cerró la válvula, se desactivó este detector y entonces se activó el otro detector para avisar que la válvula se cerró. Entonces cuando se activa el detector de la entrada, el fotomagnético, entonces se debería apagar la bomba con el líquido y se debería asegurar la botella. Entonces, como ustedes pueden ver, las dos salidas se desactivaron, pues por tanto esta, esta entrada que dice que está asegurada la botella se desactiva, también como se desactiva la bomba del contacto. Entonces aquí nos preguntamos si la bomba se apagó y se desaseguró la botella. Entonces la entrada I7 nos dice si la botella se desaseguró. Entonces cuando llegue la entrada I7, lo que debería suceder es que el proceso debería volver a este punto, y si la entrada sigue en continuar como está en este caso, entonces se debería encender el proceso de nuevo. Entonces presionamos la entrada I7, la salida se activó, ya debería desactivarse, todavía no. Se activó la salida que enciende el proceso. Entonces en ese momento las botellas ya están avanzando de este punto de acá hacia ese punto de acá donde se encuentra el sensor. Entonces, de la misma forma, pues cuando se llegue al sensor B2 que se encuentra en la entrada 8, pues cuando la salida, cuando el proceso está encendido llegó la botella B2, entonces está en I8, y además pues ya sabemos que cuando está activo esta salida del contacto auxiliar también lo está. Más bien la salida de entrada debería parar el proceso. Entonces ya se desactivó el proceso, como se puede observar. Entonces, si la salida se desactivó por obvias razones, el contacto auxiliar también se desactivó. Si el contacto auxiliar se desactivó, entonces, ¿qué va a hacer? Va a asegurar la botella. Pueden ver en la salida Q4. Q4 se asegura de nuevo la botella, pero pues en un punto más adelante del proceso. Entonces, se aseguró la botella de nuevo. Entonces ahora le preguntamos a la entrada I8 si la botella está asegurada. Si la botella está asegurada, se debería abrir la válvula, o sea, la salida Q5. Entonces se abrió la salida Q5. Se abrió la salida Q5. Entonces, en ese momento, el líquido empezó a llenar la botella. Se abrió esta válvula, el líquido empezó a llenar la botella. Y entonces, la pregunta sigue siendo, bueno, la válvula se abrió, por supuesto, eso ya sucedió. Y ahora estamos esperando que el líquido llegue al sensor óptico. Entonces, cuando el sensor óptico envíe la señal, o sea, la entrada de 10, envíe la señal, lo que debería pasar es que se debería cerrar la válvula. Entonces, listo, entonces la válvula, entonces se cerró la válvula. Entonces se cerró la válvula. Y entonces ahora vamos a preguntar si la válvula se cerró. Si la válvula se cerró, entonces solo les va a decir el sensor que está en la entrada I12. Si la válvula se cerró, se debería desasegurar la botella, es decir, se desactiva I4. Listo. Entonces también quedan desactivados. Y que se desasegura la botella. Y ahora en la entrada I3 preguntamos si la botella se desaseguró. Entonces, si la botella se desaseguró, volvería al principio del proceso, de nuevo, a encender el proceso y hacerlo de nuevo. Entonces,
digámosle que se aseguró la botella, enviar la señal y entonces, como se puede observar, volvió a empezar el proceso. Vamos a hacer la verificación. Entonces si esa salida está activa, entonces también se debería activar la entrada de I2. Y bueno, lo mismo, entonces si se activa el sensor I1, que es decir que llegó una botella, pues miremoslo de nuevo, debería parar el proceso.